Hola, muy buenas tardes. Estamos llegando a mitad de semana y en CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia. Miércoles 8 de abril comenzamos de inmediato a revisar lo que está marcando esta jornada en titulares. Rechazo transversal recibió la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Jimena Linconao, en la Universidad Austral de Valdivia. La autoridad debió abandonar el lugar resguardada por su equipo tras ser increpada y rociada con agua. En el Congreso, parlamentarios llamaron al movimiento estudiantil a manifestar su visión sin caer en la violencia, mientras que el gobierno anunció una querella. El presidente José Antonio Kast se realizó un test de drogas y anunció un proyecto para ampliar la exigencia del examen. La normativa buscará incluir a gobernadores, alcaldes, parlamentarios e incluso a los presidentes de partidos. El mandatario afirmó que hay que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de las redes del narcotráfico. El índice de precios al consumidor registró un alza de un 1% en el mes de marzo, ubicándose levemente sobre las expectativas. La cifra fue empujada principalmente por el incremento de los combustibles. Según reportó el INE, las divisiones que tuvieron los mayores aumentos fueron transporte y educación, y con esto la inflación a 12 meses escaló a un 2,8%. El frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán es puesto a prueba. Los medios iraníes reportan que el estrecho de Hormuz fue cerrado por Teherán, mientras que desde Estados Unidos dicen que el cese de las hostilidades no durará si Irán bloquea el paso. Amargo debut de Universidad Católica en Copa Libertadores. Los cruzados perdieron como locales ante Boca en el primer partido internacional de El Claro Arena. Por otra parte, O'Higgins se estrenó con un triunfo en Copa Sudamericana al derrotar a Millonarios de Colombia. Y comenzamos Hoy en Noticia con la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Jimena Linconao, en la Universidad Austral en Valdivia. Un hecho que ha provocado reacciones de repudio por parte de diversos sectores políticos. Vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso desde el Congreso para conocer las primeras reacciones. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Sí, Matilde, te saludo acá desde la Cámara de Diputadas y Diputados, donde estuvo la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner. Bueno, ella se ha mantenido durante toda la jornada acá en el Congreso, pero en razón ahora de la contingencia por esta querella que anunció el gobierno que presentará en contra de quienes resulten responsables de la agresión sufrida en contra de la ministra de Ciencias, Jimena Linconao, quien fue una actividad del año inaugural de la Universidad Austral, recordemos, de Valdivia, y finalmente terminó siendo agredida e increpada por estudiantes universitarios de dicha casa de estudio. El gobierno entonces ya se ha activado rápidamente anunciando esta querella en contra de eventualmente la cantidad de estudiantes, aún por determinar, que resulten responsables de estas agresiones y de haber increpado abruptamente también a la secretaria de Estado que se dirigía entonces hacia dicha casa de estudio. Se ha generado una rápida reacción, como era de esperar, en contra de estas agresiones que ha sufrido la secretaria de Estado de Ciencias. En relación también ha llamado la atención quizá la transversalidad. Algunos dicen, como no podía ser de otra forma, porque ha sido condenado ampliamente las violencias y agresiones sufridas tanto por oficialismo como por oposición. De hecho, tuvimos una decena de parlamentarios entregando declaraciones, y desde el Partido Comunista hasta inclusive el Partido Nacional Libertario han habido condenas a estos hechos registrados durante la jornada de esta tarde. Y lo decíamos, se encontraba en ese momento, de hecho, en la Comisión de Mujer, justamente la secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad entrega declaraciones posteriormente a la prensa, y es en donde ratifica que luego de comunicarse con el director general de la PDI, Eduardo Serna, y en coordinación también con las policías, van a presentar entonces eventualmente esta querella. Obviamente desde el gobierno repudian los hechos que terminan afectando a la ministra, señalan que ella se encuentra en un buen estado, pero obviamente choqueada, lo decía también
la ministra Steiner. Las imágenes hablan por sí solas y entonces pasamos a escuchar a la secretaria de Estado y también al ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien se refiere a los hechos. Recordemos que anteriormente, cuando no estaba el Ministerio de Seguridad, las querellas eran propiedad del Ministerio del Interior, pero ahora pasan a ser también ya competencia del Ministerio de Seguridad y por eso entonces es que Steiner confirma esta querella que se va a suscitar en contra de quienes eventualmente resulten responsables. Hemos dispuesto la presentación de una querella criminal por atentado contra la autoridad que patrocinará el Ministerio de Seguridad Pública. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a colaborar con las investigaciones correspondientes, pero esperamos a futuro poder tener un amplio debate en el Congreso para que estos actos de violencia cometidos por estudiantes que tienen beneficios del Estado puedan de alguna u otra manera ser sancionados. El llamado es al Congreso Nacional que de manera transversal condenemos estos hechos. Primero, condenar enérgicamente este acto delictivo, porque no es otra cosa respecto a una ministra, mujer, quien estaba realizando una charla en una universidad, un lugar presuntamente seguro, presumiblemente seguro. En Estado de Derecho sí las manifestaciones se pueden dar, lo entendemos como un derecho, pero esto no es una manifestación, esto fue un delito. El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día. Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia. Sí, ella se encuentra sin lesiones, pero el hecho es brutal. Si ustedes ven los videos, ellos se explican solo. O sea, hay un dicho muy especial que una imagen vale más que 1000 palabras. Las diferencias se deben zanjar con diálogo y democracia y no con más violencia. Ha sido el mantra que ha repetido no el oficialismo, estamos hablando de gran parte de los parlamentarios de oposición, lo decíamos, del Frente Amplio, del Partido Comunista, Mati, también del Partido Socialista, y fue el caso del senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, quien vino hasta acá a la Cámara de Diputadas y Diputados, cruzó desde el Senado para entregar una declaración. Él espera que la declaración conjunta que, por ejemplo, se ha anunciado desde Comisión de Mujer, inclusive desde la Comisión de Ciencias que preside el socialista Daniel Manucheri, donde se condenan estos hechos que sufrió la ministra de Ciencias, puedan eventualmente ser firmados por todas las bancadas, y así al menos se han estado allanando porque la condena, lo decíamos, ha sido transversal. Bueno, primero, inaceptable. A las medidas del gobierno que son violentas respecto de la propia educación, no se les debe responder con violencia física, esa no es la manera. A las medidas del gobierno nos opondremos pacíficamente, pero no a patadas, y esto creo que va en un camino totalmente equivocado, sobre todo porque el contexto era la inauguración de un año académico, en una universidad en donde tiene que primar la tolerancia, el respeto. Yo condeno sin ninguna duda lo que ha sucedido. Esta no es la manera de hacer oposición al gobierno de José Antonio Kast. Creo que lo único que hacen por lo demás a los estudiantes, y les paso el mensaje, lo único que hacen es fortalecer al gobierno. Esta no es la manera de oponerse a las malas medidas que está tomando el gobierno en esta dirección. Lo que sucedió hoy día en mi región de Los Ríos, especialmente en la comuna de Valdivia, la capital regional, es un hecho lamentable. Las minorías otra vez quieren sembrar el terror, y esta es una falta de respeto para todo Chile. Agredir, en primer lugar, a una mujer ministra que fue a dar una conferencia espectacular, excelente, fue ensuciada por este grupo que lamentablemente cometió un acto que para nosotros es completamente repudiable. Yo quiero pedir de frente, en este momento, al rector Egon Montesino, que tome cartas en el asunto y que a estas personas que agredieron a la ministra sean expulsadas de la Universidad Austral de Chile. La prohibición de acceso, Mati, a beneficios estatales es algo que ha estado planteando para quienes cometan hechos como estos violentos, que en todo caso deben ser investigados. Es lo que ya se ha ido planteando acá en los pasillos del Congreso, sobre todo por parte de los parlamentarios de la UDI. Es algo que ya se ha debatido inclusive en discusiones de distintos presupuestos en años anteriores y que ahora vuelve a reflotar a propósito también de que se están tramitando dos proyectos ligados a seguridad y educación, tanto en Comisión de Constitución de la Cámara como en la Comisión de Educación, que específicamente buscan mayores atribuciones de monitoreo
monitoreo, pero también de endurecimiento de penas. Y ellos dicen, bueno, ¿por qué no se podría extrapolar de alguna u otra forma también a los estudiantes universitarios para poder enfrentar esta situación de hechos violentos que en estos momentos afectan, dicen, a la ministra de Ciencias, pero que a futuro podrían afectar a otras autoridades? Y es eso entonces donde se está poniendo énfasis. Veremos si el gobierno de alguna forma acoge las peticiones de la UDI, eventualmente de Renovación Nacional, y también se empieza a legislar respecto a esta materia, pero son las reacciones entonces que van llegando ya a esta hora respecto a la agresión que termina sufriendo en la Universidad Austral la ministra de Ciencias. Y destacamos solamente también que la ministra Steiner se mantiene acá en el Congreso, está desde la mañana, estuvo en el Senado en Comisión de Seguridad, posteriormente en la Comisión de Mujer acá en la Cámara, y hará lo propio ya de hecho en una comisión que ya empezó de seguridad, pero de la Cámara de Diputados. Sí, Nicolás, y nos imaginamos también que habrá alguna reacción del propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien hace algunos días, y a propósito de la violencia que se está viviendo en los colegios, recordaba lo que había ocurrido con la ministra de Educación en el 2012, cuando Mónica Jiménez de la Jara fue rociada con agua, también con agua, con un jarro de agua, le lanzaron un jarro de agua, y el presidente Kast planteaba que si no se había puesto coto a hechos deplorables y repudiables como ese, era poco lo que podíamos esperar el día de hoy. Por lo tanto, ante una situación prácticamente igual que ocurre durante su administración, imaginamos que va a tener también palabras para lo que ha ocurrido en la Universidad Austral. Así que gracias por las primeras reacciones desde el Congreso y seguimos atentos a lo que pueda ocurrir también en otros temas. Muchísimas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Bueno, y a propósito de la violencia en los colegios, se mantiene la preocupación, especialmente en la región de Temuco, en la ciudad de Temuco. Durante esta jornada formalizaron a 3 estudiantes de esa ciudad, mientras que en el liceo de aplicación nuevamente se registraron incidentes. Y aquí está Francisca Cárdenas para contarnos más sobre ambos hechos. ¿Cómo está, Francisca? Hola, Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y como tú lo decías, ¿qué está pasando también en los colegios? Lo comentábamos ayer de estos 3 adolescentes de 15 años que ingresaron al Liceo Pablo Neruda en Temuco por un costado del liceo, mientras se encontraban tanto los alumnos como inspectores en una actividad con respecto al aniversario de ese liceo, y 3 menores de edad que no eran alumnos, que no son alumnos del liceo, pero que ingresaron armados, con machetes, incluso con un arma blanca, y que fueron sorprendidos por los estudiantes y también por los profesores, quienes llamaron a Carabineros y también a Seguridad Ciudadana. Eso después huyeron, obviamente, es lo que se comentaba por parte de las autoridades, por parte del fiscal, y una vez que huyen, ahí son atrapados y detenidos también por parte de Carabineros a las afueras, en las inmediaciones de este liceo, generando preocupación en la comunidad educativa y también en los apoderados. Por supuesto, y en medio de todo lo que conversábamos ayer también, de estos llamados a tiroteos que se han dado en páginas a través de redes sociales por parte de algunos estudiantes, algunos ya suspendidos en algunos establecimientos educacionales, y también, como tú lo comentabas, disturbios en el liceo de aplicación. Pero eventualmente y específicamente en todo lo que tiene que ver con Temuco, en el liceo Pablo Neruda, después de ser detenidos durante esta jornada, fueron formalizados por justamente amenazas, posesión, tenencia y porte de armas de fuego. Se decretó arraigo nacional para estos 3 adolescentes, estos menores de edad de 15 años, la prohibición de acercarse al Liceo Pablo Neruda, y también a los profesores y alumnos, además de que todo queda sujeto a vigilancia del Servicio Nacional de Menores. Una investigación que va a tener un plazo de 3 meses, según estimó el Tribunal de Temuco, y la defensa de estos 3 menores de edad, Matilde, decía que estas medidas eran excesivas, teniendo en cuenta que una de las armas era adaptada y otra no estaba cargada. Así que ellos ahí también defendían, obviamente, a los adolescentes quienes quedan sujetos, obviamente, a la vigilancia del Servicio Nacional de Menores. Pasemos a escuchar entonces parte de lo que dijo el fiscal a cargo del caso, experto en todo lo que tiene que ver con temas de adolescencia, y también la defensa de los imputados. Pasaron a control de detención 3 imputados adolescentes que el día de ayer habían ingresado hasta el recinto educacional Pablo Neruda, premonidos y portando una pistola, y además de un machete y un cortapluma. Al interior amenazaron a la comunidad estudiantil,
también a docentes, que posteriormente fueron seguidos por profesores quienes denunciaron los hechos y fueron detenidos por personal de Carabineros en las inmediaciones del lugar. Se formalizó a los 3 imputados por los delitos de amenazas simples, porte de arma blanca y además la tenencia de un arma de fuego prohibida, ya que esta pistola era una pistola a fogueo que había sido modificada artesanalmente para poder percutir o disparar una munición o municiones de fuego. Claro, un hecho que se desarrolló aproximadamente a las 11 de la mañana, bastante temprano ahí en el Liceo Pablo Neruda en Temuco. Matilde, ahí podemos ver en las imágenes cuando fueron detenidos estos 3 adolescentes mientras huían por parte de Carabineros de las policías, quienes incautaron varios elementos de riesgo también, además de esta arma blanca, esta arma adaptada y también un machete. Y lo que decía la defensa también durante esta jornada, que decía que estas medidas eran excesivas, arraigo nacional y también toda esta vigilancia del Servicio Nacional de Menores, que uno de los adolescentes le comentó que iba a visitar a un amigo al colegio, que es clave también en todo este debate que se ha dado entre los padres, los apoderados, en torno a externos también que ingresan a los colegios a generar disturbios. Lo que ocurrió también hace un par de días atrás en algunos de los liceos, colegios también, es parte también del debate que se ha dado también entre los apoderados de externos que ingresan a generar estos actos de violencia en conjunto con algunos de los alumnos. Pasemos a escuchar entonces qué dijo la defensa de estos 3 menores de edad. En este caso, y frente a la exposición de hechos que realizó la Fiscalía, donde se menciona que en el preinforme está establecido que el arma no es apta para el disparo, nosotros sostenemos que aquello merece un reproche menor o derechamente no estamos frente a un ilícito, ya que es un elemento que no es apto para poder deflagrar munición real, munición convencional o munición a fogueo y de ninguna especie en definitiva. Hay entonces la defensa de estos 3 menores de edad, como te decía también, y como comentábamos, hubo disturbios también en las afueras del Liceo de Aplicación, donde también estuvimos ayer hablando con algunos apoderados, en las inmediaciones estuvimos también del Instituto Nacional hablando con algunos apoderados con respecto también a estas medidas del gobierno, Matilde, pero concretamente lo que ocurrió justamente en el Liceo de Aplicación es que se lanzaron alrededor de 15 bombas molotov a personal COP de Carabineros. Una de ellas generó fuego en una palmera del lugar, generando la preocupación también de las autoridades, de los docentes en el liceo, y el director del establecimiento salió para intentar dialogar con los manifestantes. Una acción que provocó la suspensión del tránsito también en las calles aledañas al liceo, y ahí es donde también las autoridades llamaron justamente a la calma en torno a lo que estaba ocurriendo en ese momento en el liceo. Así que pasemos a escuchar también qué dijeron las autoridades en torno a lo ocurrido durante esta jornada en el Liceo de Aplicación. 5 capuchas salieron desde 2 espacios de los baños buscando poder salir del establecimiento. Se le dio aviso a Carabineros, Carabineros se acudió al lugar, ayudó a controlar la situación, ¿cierto? Y desde ahí, bueno, se generó un lanzamiento de una bomba molotov hacia el exterior. Al interior del establecimiento no hubo eventos incendiarios. Vamos a realizar la denuncia pertinente y la que corresponde a los hechos. Es a rostro cubierto, entonces no tenemos hoy día la confirmación de que sean estudiantes. Sí salieron de los baños con rostro cubierto y eso va a ser materia de la investigación que se lleve a cabo. Bueno, y aquí surge un tema que es justamente lo del rostro cubierto, digamos, que decían ahí las autoridades, que es uno de los puntos de las medidas justamente del gobierno, que los estudiantes puedan ingresar a los establecimientos a cara descubierta, sin capuchas, sin gorros, que es parte de lo que se ha estado debatiendo hoy en el Congreso. Ayer en la Comisión de Constitución, estos 2 proyectos que firmó el presidente José Antonio Kast ayer durante la mañana en el Palacio de la Moneda, junto a la ministra de Educación, junto a la ministra de Seguridad Pública también. Uno de ellos para aumentar las penas, lo decíamos también, relacionadas a delitos contra la comunidad educativa, contra docentes, contra estudiantes e incluso en actividades extracurriculares. Y el otro de los proyectos, que ha sido uno de los más debatidos por los parlamentarios hoy, Matilde, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ese es el que establece justamente estas medidas. Primero, de revisión de mochilas,
Y se descartó además una de las medidas que sí estaba establecida en este proyecto por parte de la ministra de Educación en conversación con CNN Prime, que es que van a revisar la vestimenta. Eso ya se descartó por parte de la ministra y además porque ha sido calificada como una medida excesiva por parte de algunos parlamentarios del Frente Amplio y también del Partido Comunista. Y las otras medidas siguen igual, o sea, se van a discutir de igual forma, así como se estableció en estos dos proyectos por parte del gobierno. Y otra de los puntos polémicos durante esta jornada, que también hablaba ahí el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Bobadilla, es el de la inhabilidad para acceder a la gratuidad universitaria para quienes se vean involucrados en estos delitos. Que él dice que es poco, que es una idea que venía y que ellos presentaron en el último gobierno del expresidente Piñera, pero que dice que el gobierno se queda corto, decía durante esta jornada, porque se le deben quitar no solamente la gratuidad, sino que todos los beneficios, decía él, a quienes cometan delitos en medio de las manifestaciones y contra la infraestructura pública. Así que pasemos a escuchar parte de ese debate que se dio en el Congreso, pero primero, ¿qué dijo la ministra? Nos costó redactar esto porque no es fácil, bien tú decías, está el derecho a la privacidad, entonces esto tiene que hacerse de manera muy cuidadosa, ¿ya? Y por eso la idea es llevarlo a un lugar, apartarlo en una sala y poder ahí pedirle que abra su mochila o que muestre si es que tiene algo. Si él no quiere, entonces hay que llamar al apoderado, ¿ya? Y si es que el apoderado no llega o se sigue sin poder identificar lo que hay adentro, entonces ahí recién se llama a carabineros, que son ellos los que realmente pueden hacer la acción, digamos, de revisar la mochila, porque un profesor no está habilitado para hacer algo así. Claro, un profesor no está habilitado, decía ahí la ministra de Educación. Hay que ver bien cómo va a ser ese debate y esas medidas, cómo va a quedar detallado en este proyecto que se está tramitando en el Congreso por parte de los parlamentarios de la Comisión de Educación y también de la Comisión de Constitución, y también cómo se van a dar esas negociaciones, porque se tiene que tener el apoyo de todos los miembros, obviamente, de estas comisiones que tienen miembros y parlamentarios tanto del Frente Amplio como también del Partido Comunista. Además de la revisión de las mochilas, que establece implementar estas medidas para evitar el ingreso de uso, porte y posesión de elementos que pueden ser utilizados para agredir a otros, hay otras medidas también que se están discutiendo por parte de los parlamentarios. Por ejemplo, la del primer proyecto firmado por el presidente ayer, porque son dos, recordemos, que propone modificar el Código Penal para establecer nuevas circunstancias agravantes de responsabilidad penal por delitos cometidos contra la comunidad educativa y recintos educacionales, modificando justamente el Código Penal para sancionar con mayor severidad los delitos contra estudiantes, docentes o asistentes. Así que escuchemos también qué decían hoy los parlamentarios con respecto a estas medidas, pero también con respecto a la inhabilidad para poder acceder a la gratuidad universitaria si es que se llega a ver involucrados los estudiantes en este tipo de delitos. Estamos en el pic de casos de violencia. Lamentablemente, esta norma que ha sido presentada durante esta jornada no resuelve en lo absoluto los problemas de violencia que se viven al interior de los establecimientos, restringe incluso las posibilidades cuando funcionarios de fuerzas de orden y seguridad pública pueden justamente revisar bolsos y mochilas por parte de los estudiantes, y deja en una incertidumbre tremenda a personas que no tienen por qué cumplir labores de seguridad, a quienes ya se les ha estado encomendando labores que van mucho más allá de las obligaciones que tienen al interior de los establecimientos educacionales de nuestro país. El gobierno se quedó corto, porque estamos hablando solo de gratuidad. Yo soy de la idea de que le quitemos todos los beneficios que impliquen gastar plata de todos los chilenos en financiar los estudios de los violentistas, porque debemos aplicar medidas que realmente sean drásticas, porque no debemos ni debemos tratar a estos violentistas como dijo una ex candidata presidencial, que había que tratar a los delincuentes con amor. Yo sostengo que a los violentistas los debemos tratar con rigor.
Claro, también otras medidas como sanciones para quienes interrumpan o paralicen las clases. Hay que ver cómo va a quedar entonces, cómo van a quedar esos dos proyectos, tanto en la Comisión de Constitución como en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Recordemos, Matilde, que los parlamentarios tienen 10 días para tramitar estos proyectos, que tienen suma urgencia y que fueron ingresados así por parte del Ejecutivo. Así que nos vamos a quedar muy atentos también y a qué piensan también y qué opinan los apoderados. Hoy día también conversábamos con ellos con respecto a esta revisión de las mochilas. Ellos decían que eso invadía la privacidad, algunos, otros decían que estaba bien para evitar el ingreso de elementos de riesgo a los establecimientos educacionales. Así que nos vamos a quedar muy atentos a esto y cómo sigue la tramitación de estos dos proyectos. Muchas gracias, Francisca. Buenas tardes. Y nosotros seguimos avanzando con otros temas porque, tal como ustedes lo ven ahí en pantalla, el presidente José Antonio Kast se realizó un test de droga. Esto luego de que parlamentarios de oposición llegaran hasta la Contraloría por un eventual incumplimiento de esta normativa. Bueno, además el presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley de test de drogas para una cantidad más amplia de funcionarios públicos y también de parlamentarios. Esto fue lo que ocurrió durante esta mañana y de todo esto nos va a contar aquí Colomba Eichholz. Hola, Colomba. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien. Claro, a eso de las 10 de la mañana llegó el presidente José Antonio Kast a la sede de la H en la comuna de Las Condes para realizarse este test de droga, un examen de pelo. Ahí vemos en las imágenes aproximadamente se recorta 1 centímetro del cabello, en este caso del presidente José Antonio Kast. Es un examen, Mati, bastante caro, tiene un precio aproximado de 300.000 pesos que pagó de su propio bolsillo el presidente José Antonio Kast, porque si bien hay una normativa vigente que obliga a ciertas autoridades a realizarse estos test de droga, en su reglamento no especifica quién debe pagar este procedimiento, este examen, que de todas maneras es obligatorio según la normativa publicada el 5 de febrero para subsecretarios, ministros, delegados presidenciales, seremis y también jefes de servicio. Y eso, de hecho, Mati, en los últimos días había abierto toda una polémica, porque habían sido parlamentarios, específicamente la bancada del Partido Socialista, que presentó un requerimiento ante la Contraloría, porque según los parlamentarios de oposición, las autoridades de gobierno no se habrían realizado este examen de droga al momento de asumir su cargo, que eso sí está especificado en la normativa, de todas maneras no fechado, es decir, no se dice el 11 de marzo cuando asumen su cargo, y es algo que de hecho de manera voluntaria el propio presidente José Antonio Kast le había instruido para que sus ministros y subsecretarios se lo realizaran. Muchos de ellos se lo realizaron, Mati, durante el verano, en enero, en febrero, pero claro, no en marzo tras asumir sus cargos. Y es un examen pendiente que todavía tiene el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al igual que lo tenía pendiente el presidente de la República, que en su caso, hay que decirlo, es voluntario, no es obligatorio, y es justamente lo que también se presentó durante esta jornada, un anuncio de un proyecto de ley que incluye entonces al presidente de la República, a candidatos a elecciones populares, también gobernadores, alcaldes, consejeros regionales, concejales, parlamentarios, para que todos ellos se lo hagan de manera obligatoria. Y eso está contemplado entonces en un proyecto de ley que se va a presentar, y como decía el presidente José Antonio Kast, pudo dar a conocer en detalle durante esta jornada y tras realizarse este examen de droga. Así que vamos a pasar a revisar, Mati, esas declaraciones que entregó el mandatario posterior a este examen, que se realizó de todas maneras de bastante expedito. Fue poco tiempo el que estuvo ahí al interior de Nos imaginamos que lo atendieron bien. Lo atendieron bien, claro. Se podía ver en las imágenes, pese a que de todas maneras le cortaron el pelo. Le cortaron el pelo. Así es, así que pasemos a revisar esas declaraciones. Ojalá antes de que esto sea ley, todos los parlamentarios, todos los alcaldes, todos los gobernadores acepten que la ciudadanía está exigiendo estándares distintos. Y yo esperaría que, así como yo lo hice de manera voluntaria, como también lo hicieron casi todos los ministros, casi todos los subsecretarios, de manera voluntaria, a partir de ahora, nosotros podamos ver que los alcaldes a lo largo de todo Chile, los 345 alcaldes a lo largo de todo Chile, se puedan hacer el examen de pelo, que todos los parlamentarios y que todos los senadores, todos los gobernadores, todos los concejales, todos los cores puedan destinar un tiempo y parte de sus recursos a hacerse esto para ir recuperando la credibilidad.
Claro, ahí parte entonces de esta declaración del presidente José Antonio Kast, que también entonces anunciaba este proyecto de ley, pero también, Mati, ciertas medidas administrativas que deberían ya darse a conocer o por lo menos aplicarse de manera inmediata sobre esta normativa que le exige a ciertas autoridades realizarse el test de droga. Por ejemplo, estandarizar que este examen de droga sea con este método de cabello, ¿no es cierto? Un test de pelo. Porque es el más preciso. Es el más preciso, efectivamente, porque claro, está el examen de orina también, pero se quiere dejar establecido por ley que sea justamente el examen de pelo. Ahora, esto había generado también risas en el Congreso y entre los propios ministros, de hecho lo decía el ministro de Vivienda, Iván Poduje, aquellos que tienen poco pelo, ¿cómo se hace? Hoy día nos explicaban también las doctoras que estaban ahí en la sede de la ATS que se extrae pelo de otras partes del cuerpo y que de todas maneras se puede realizar ese examen. Y es un examen que de hecho demora en tener los resultados aproximadamente 15 días hábiles y por eso también se quiere establecer en estas medidas administrativas que se publiquen estos resultados, Mati, 10 días después de obtener el resultado. Ahora, obviamente la ATS en este caso no puede hacer públicos esos resultados, ¿no es cierto? Hay una reserva hacia los pacientes, pero entonces los pacientes que sean autoridades públicas van a tener la obligación de poder publicar estos resultados en los sitios web institucionales para que obviamente toda la ciudadanía tenga el conocimiento y se dé la transparencia y probidad que buscan entonces entregar por parte del gobierno y que de todas maneras, Mati, hay que decirlo, se da en medio de estos requerimientos por parte de la oposición que habían sido de hecho varios de ellos de la bancada del Partido Socialista autores de esta norma que se publicó en la Ley de Reajuste del Sector Público en febrero, así que claro, bueno, estaban también muy atentos. Pero recordemos que también esta norma se aplicó durante un tiempo, pero fueron los mismos parlamentarios los que esgrimieron de que iba contra la privacidad de ellos, sobre todo los que no querían publicarlo, de dar a conocer estos exámenes porque eran antecedentes médicos, así que se van a tener que poner de acuerdo. Se van a tener que poner de acuerdo y de todas maneras va a ser una discusión legislativa que se va a dar en la sede del Congreso. En todo caso, Mati, en la sede del Congreso los parlamentarios también están obligados a realizarse test de drogas semestralmente. Ahora Eso eran los que no eran... Exactamente, ahora son exámenes aleatorios. Públicos, claro. Ellos son los que no eran públicos, pero claro, se busca entonces dar mayor exigencia a los resultados que se están obteniendo a través de estos exámenes en el Congreso Nacional y que esto se amplíe a más autoridades de nuestro país. Ahora, autoridades que en el caso del ministro de Vivienda, Iván Poduje, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y la ministra de la Mujer, Judith Marín, durante esta jornada en sus declaraciones también dijeron que se lo habían realizado. Ahora no especificaron una fecha, muchos de ellos, hay que decirlo, se lo realizaron previo a la asunción del mando y eso justamente también lo que cuestionan por parte de la oposición y la publicación de estos resultados. Así que, Mati, vamos a pasar a revisar qué dijeron los ministros de Estado. Yo con el poco pelo que me queda me hice mi test de droga, que fue traumático porque me tuvieron que medir la parte de atrás para ver si había volumen y ya me lo tomé el test de droga, ya fue entregado, mi test de droga, todos los ministros teníamos que hacerlo y ahora por instrucción de la Contralora vamos a hacerlo periódicamente, lo cual nos parece muy bien. Antes de asumir, nos pudieron a todos los futuros ministros un test de droga que incluía 10 ¿cómo se llama? Sustancias, metanfetamina, cocaína, fentanilo, marihuana, oiga, todo, afortunadamente en mi caso salió todo bien, así que ese test ya está disponible, no sé si público, lo tiene la autoridad y ahora los test que nos vamos a hacer cada 15 días van a ser públicos. Me lo realicé antes de asumir, mis resultados también están en manos de quien corresponde y felizmente también podría transparentarlos. No se nos había preguntado en mi caso particular, pero sí yo me realicé el test como corresponde y también tenemos los resultados ya a la mano. Claro, a la mano, pero por lo menos han dicho de la oposición no publicados, que es algo también que le han recriminado los parlamentarios del Partido Socialista. Ahora, en defensa de esto, el gobierno ha dicho que, como decía, es una normativa que no tiene un reglamento específico respecto de la fecha en que hay que realizarse este examen de droga y tampoco el financiamiento, Mati, y eso también es muy importante porque al ser un examen bastante caro, 300.000 pesos aproximadamente, lo que se busca también a través de las medidas administrativas que mencionamos,
mencionaba el presidente José Antonio Kast, es justamente darle un financiamiento, y esto se debería hacer a través de la Dirección de Presupuestos, que sea la DIPRES quien finalmente pueda ver dónde se pueden generar los recursos para poder financiar a todos los funcionarios públicos que están obligados a someterse a este procedimiento, este pago, ¿no es cierto? Que es parte entonces de lo que se presentaba durante esta jornada por parte del Poder Ejecutivo. Ahora, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, que fue uno de los que presentó este requerimiento ante Contraloría, también cuestionaba de cierta manera el actuar del Poder Ejecutivo, porque claro, decía el presidente de la República, hoy se hace el test de droga, de todas maneras queda pendiente el examen que se tiene que realizar el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y los exámenes que también no se realizaron en su debido momento los secretarios de Estado, acusando que se lo realizaron antes y no posterior a la asunción de sus cargos. Así que vamos a pasar a revisar también esas críticas que continuaron durante esta jornada. El presidente Kast puede hacerse todos los test que él quiera, pero eso no repara el incumplimiento en que ha caído el gobierno, porque nosotros empujamos una norma que es ley de la República y que obliga a ministros, subsecretarios, seremis y directores de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir. Y eso este gobierno no lo hizo. Señor Kast, ya hay una ley que usted no está cumpliendo, que su gobierno no está cumpliendo y que los obligaba a hacerse el test de droga. Este Congreso se hace test de droga y los resultados son públicos. Por tanto, la voluntad siempre va a existir, pero el gobierno debe cumplir la ley. Claro, porque en esa ley que hace mención el diputado Daniel Manucheri, en la ley que se publica el 5 de febrero, también está especificado que estos resultados deben ser públicos. Ahora, no hay un mecanismo en donde instruya a las autoridades subir, por ejemplo, sus resultados de estos procedimientos, como sí es el caso de este proyecto de ley, también medidas administrativas que busca instalar el presidente José Antonio Kast, en donde específicamente dice los resultados tienen que ser entonces publicados a través de los sitios web institucionales para que todo el público pueda tener acceso a esos exámenes. Y son exámenes, Mati, que también se busca establecer en este proyecto de ley sanciones en el caso de arrojar positivo, en el caso de las autoridades que arrojen positivo. ¿Y qué sanciones? Bueno, inhabilidad del cargo, cese de funciones, y también en el caso de aquellos candidatos que arrojen positivo, bueno, no poder postularse entonces a los diferentes cargos, que es parte también de lo que durante esta jornada había causado cierto consenso entre parlamentarios y también el ex candidato presidencial Franco Parisi, del Partido de la Gente, que estaba presente durante esta jornada en el Congreso Nacional. Ahora, detalles de esto se le consultaron a la ministra vocera Mara Cedini, quien también dijo que ella se había realizado este examen de droga y quien también pudo detallar sobre no solamente las sanciones, sino sobre la dificultad de aplicar una ley que, según entonces el gobierno, no tendría reglamento. Así que pasamos a revisar los dichos de la vocera. Aquí lo importante es que si queremos luchar contra el crimen organizado, lo primero es que las autoridades no sean clientes del narcotráfico. Esta ley no tiene ni financiamiento ni reglamento, entonces llevarla a cabo es prácticamente imposible. Ahora, vamos a ser súper claras, esto fue una declaración de campaña del presidente Kast y durante, de hecho, antes de asumir, a la gran mayoría de los futuros ministros y futuros subsecretarios, o sea, a todos en realidad, se los solicitó de manera voluntaria someterse a un test de pelo. Y la mayoría lo hicimos. Es precisamente por eso que tenemos que avanzar en modernizar esta ley, porque no tiene reglamento. Tenemos que hacer lo que tiene que tener financiamiento. Podemos repetir el test, efectivamente, pero va a requerir los recursos y para eso desde Hacienda se está realizando el avance para poder entregarle financiamiento a este proyecto. Claro, ahora es un proyecto que hace un par de años lleva proponiendo la diputada Pamela Giles, así que hay sectores bien transversales que están por lo mismo y eso es para una herramienta más, no solamente para las personas que toman decisiones, que uno espera que no estén bajo los efectos de drogas y alucinógenos, sino que es también para evitar que el narcotráfico
extienda redes en los espacios de poder. Claro, y más cuando esos espacios de poder están justamente legislando para combatir el narcotráfico. Era parte de lo que decían varios parlamentarios durante esta jornada. Pero, por ejemplo, las autoridades no pueden ser alcaldes, clientes. lo que proponía este proyecto de ley que se va a presentar, proponía alcaldes, proponía gobernadores, miembros de otros poderes del Estado, y eso es bastante importante como un complemento a todo el resto que se tiene que hacer. Ahora, respecto al examen de pelo, el pelo crece aproximadamente 1 centímetro por mes. Por lo tanto, si te sacan 3 centímetros, tienen 3 meses. A nosotros nos saldría la vida. Es 1 centímetro. Hoy día, de hecho, se lo preguntaba a las doctoras ahí en la sede de la H. 1 centímetro, Mati, que te cortan. Y de hecho, las imágenes también nos reíamos. Pero pueden revisar hasta 6 meses, dependiendo del pelo, o sea, del largo del pelo. Así es. Bueno, pero justamente se reía el presidente José Antonio Kast porque le preguntamos cuánto lo habían cortado y así, se miraba la cabeza y decía, no me habré quedado pelado, ¿no es cierto? Y es parte también de lo que había generado risas en el Congreso. También lo decía, por ejemplo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que de todas maneras, Mati también decía, debería haber consenso sobre esta materia, porque es una materia que finalmente se va discutiendo año tras año y en los diferentes debates presidenciales. Hemos visto que esto se instaló en 2017, el 2021 también, que había sido una polémica entre el expresidente Gabriel Boric y el entonces candidato José Antonio Kast. El candidato Boric le muestra, dijo, yo sé que tú me ibas a pedir esto, así que aquí está. Sí. Fue, Use Crispus, si no me equivoco, y lo muestra ahí también en el debate de Anatel en su momento. Así que de todas maneras, Mati, por ahora hay consenso respecto de esto. Hay que ver obviamente la presentación del proyecto de ley y cuando se comience a discutir en el Congreso Nacional, y estar atentos también a estas medidas administrativas que también decía el presidente José Antonio Kast deberían ser ya inmediatas, y entre también las que destaca es justamente el financiamiento, que dicen no está en el reglamento de la ley vigente. Bien, muchas gracias, Colomba. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, cuando tenemos a esta hora 23 grados con 5 décimas de temperatura. Esta es la imagen del sector oriente de la capital, con ya una puesta de sol, el sol poniéndose. Con esta imagen entonces hacemos un alto y ya estamos de regreso. Regresamos con noticias económicas, porque el índice de precios al consumidor registró una variación positiva de un 1% en el mes de marzo. ¿Cuáles fueron los sectores que llevaron a esta alza? Se lo vamos a preguntar a Pilar Gutiérrez, quien tiene los detalles de esta cifra y también de las reacciones. Hola Pilar, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, el IPC de marzo anotó un alza de 1% y está por encima de lo que proyectaba el mercado para este mes, el tercer mes del año. Y es un alza que se explica principalmente por el alza y los primeros efectos de la subida en los precios del combustible que vimos el día 26 de marzo. Fue solo una semana entonces de este mes que alcanzamos a estar con esos precios más elevados de los combustibles, pero ya se ven entonces estos primeros efectos directos en este IPC de marzo que informaba el INE esta mañana. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con respecto entonces a la inflación anual también? Ahí el IPC a 12 meses fue de 2,8%, una cifra que va en línea con lo que es la meta del Banco Central, pero sabemos que hacia adelante las presiones inflacionarias igual son elevadas, precisamente a raíz de la incertidumbre en torno al conflicto en Medio Oriente y lo que puede ocurrir hacia adelante con los precios del petróleo, que sabemos esta jornada iban a la baja. Eventualmente, si eso se mantiene en el tiempo, puede tener un efecto también a la baja en los precios de los combustibles locales, pero sabemos que hay mucha incertidumbre con respecto a cómo va a seguir evolucionando este tema. Por lo tanto, hay que esperar a ver para cómo se traspasa eso también a la inflación para el año. En términos entonces de este IPC de marzo de 1%, lo que vemos es que con este dato, ya hay un alza de un incremento, una acumulación en el IPC de los primeros 3 meses del año de 1,4%. Eso es lo que va de alza en el IPC hasta el mes de marzo. Entonces, como lo decíamos, y vamos a ver entonces los efectos también que puedan ocurrir hacia adelante, porque sabemos que el IPC de abril se espera que sea más elevado que esta cifra que estamos viendo para el tercer mes del año. Escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, por esta cifra. Estamos viendo cómo sigue la situación, todavía viendo los volátiles. La subida fue muy cercana a lo que se esperaba, así que todavía no vemos el efecto final,
de la subida del transporte, o sea, de la gasolina, y vamos a estar monitoreando la situación. Siempre nos preocupa y el camino es recuperar el dinamismo económico. En la medida que los precios se logren estabilizar de modo permanente, hay que ver cómo sigue la situación, y después si empiezan a bajar, vamos a transmitir esas bajas directamente a los consumidores. Estamos muy contentos con eso. Es lo que decía entonces el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que todavía no se traspasa al 100% esta alza de los precios del combustible. Vamos a seguir viendo efectos hacia adelante, tal como expresaba. Ahora, revisemos qué es lo que ocurre por división con el IPC de marzo, porque 10 de las 13 divisiones que componen la canasta anotaron alzas y contribuyeron entonces a este incremento del IPC del mes. ¿Cuáles fueron las principales? Por ejemplo, transporte anotó una subida de 2,6%, educación también, que sabemos que es un ítem que suele subir en el mes de marzo, y un incremento de 5,5% tuvo en esta ocasión. Y por otro lado, la división de bienes y servicios diversos tuvo una disminución. Ahora, por producto, ¿cuáles fueron las alzas más importantes? Bueno, para nadie es una sorpresa, tal como lo estábamos comentando. La gasolina tuvo un incremento de 8,2% en el precio durante el mes de marzo, y con eso acumula un alza de 3,5% en lo que va del año. Ligado a esto, también el transporte aéreo internacional tuvo un alza en los precios de 15,2%. Y por otro lado también tenemos, por ejemplo, los tomates, un incremento de 17,6%, enseñanza universitaria también subió 6%, y entre aquellos productos que bajan está el transporte de bus interurbano, una caída de 24%. Escuchemos lo que decía Patricio Ramírez, el economista de la Universidad de la Frontera. Recién ahora en marzo estamos viendo los efectos directos del alza de los combustibles, principalmente en la división de transporte, pero en los siguientes 2-3 meses en adelante debieran empezar a reflejarse estas alzas de manera indirecta en divisiones como, por ejemplo, los alimentos, por ejemplo, de las frutas y verduras, también los huevos, algunos abarrotes, y en términos generales muchos alimentos van a ver alzas de precio en los siguientes meses. Los efectos denominados de segunda vuelta los podemos ver entre 2 y 3 meses en adelante. Estamos hablando de abril, mayo, junio. Claro, sabemos que el escenario internacional y estas alzas en el precio del petróleo, con sus traspasos correspondientes a los precios de los combustibles locales, también ha generado un escenario de mayores presiones inflacionarias de lo que se esperaba a inicio de año. Ahí recordemos que antes el Banco Central estimaba que la inflación para este 2026 iba a ser cercana a 3%, pero luego de que estallara el conflicto en Medio Oriente, eso se fue ajustando, y con este traspaso que tuvimos en los precios de los combustibles locales del 26 de marzo pasado, los ajustes de los economistas en realidad ahí decían que la inflación anual iba a estar en torno a 4,5%, bastante por encima entonces de la meta del Banco Central. Incluso las últimas estimaciones, la última encuesta de operadores financieros habla de un IPC a diciembre de casi 5%. Por lo tanto, todo esto sabemos va a depender de cómo siga evolucionando el escenario internacional hacia adelante. Sabemos que en lo más reciente este anuncio de tregua por 15 días del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó un efecto a la baja en el petróleo que eventualmente, si es que se mantiene, puede traspasarse también a los combustibles a nivel local, y eso puede ir haciendo variar estas proyecciones, pero como sabemos entonces todavía la incertidumbre es demasiado elevada. Escuchemos el análisis que hacía el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann. Pensando, ¿no es cierto?, en el cierre de año, la inflación va a estar probablemente más cercana a 4,4, 4,5%, bajo el supuesto o condicionado al hecho que la guerra efectivamente no se prolonga más allá de abril. En caso de que veamos nuevamente un precio que sube, podríamos ver naturalmente inflaciones que podrían acercarse a 5%. Así que hay que estar muy atento a lo que viene, porque eso va a ser determinante para los registros inflacionarios hacia especialmente el segundo semestre del año.
Con este IPC de marzo, entonces, vemos este primer efecto directo sobre el IPC del alza de los precios de los combustibles que tuvimos hacia finales del mes de marzo, pero como hablamos con los distintos expertos, ellos nos explicaban que el impacto más grande lo vamos a ver durante el mes de abril. Ahí se espera un IPC cercano a 1,6% en un mes en donde la inflación suele estar, el IPC, en torno a 0,3% aproximadamente, por lo tanto es un cambio bastante grande explicado por esta alza en los combustibles, pero sobre todo los efectos de segunda vuelta ligados a aquellos, porque sabemos que como se elevan los precios del transporte de carga, eso finalmente se traspasa a la cadena logística de distintos productos como los alimentos, las frutas, las verduras, entre otros, y eso entonces va a ser algo que vamos a ver con mucha más claridad en el IPC del mes que viene. Escuchemos entonces lo que decía por este tema la economista jefe de Prudential AGF, Carolina Grunwald. En abril las previsiones han subido un montón. Si tú ves los seguros de inflación, uno tenía en abril por ahí por 0,2, 0,3. Y hace poco ya los futuros, al menos de inflación para abril, estaban por ahí por el 1,7. La pregunta es, hoy día el petróleo ya está bajando, la última vez que lo vi había bajado de 100 a 90. Claro. Entonces hay que ver cómo pega eso, pero yo tengo la impresión que no es tan directo porque el MEPCO te va calculando las semanas de precios internacionales con cierto rezago. Parte de las estimaciones entonces que se tienen para el IPC de abril, lo cierto y lo que sabemos hasta el momento es que con este dato de 1% del IPC de marzo, la UEF va a subir durante el próximo mes un alza de 398 pesos, es decir que para finales de abril ya vamos a tener una UEF por sobre los 40.000 pesos, un alza bastante relevante y que sabemos tiene un impacto directo también al bolsillo, ya que hay distintos temas que están indexados a la UEF, como es por ejemplo el caso de los arriendos, planes de salud, seguros, entre otros que también afectan entonces a las familias chilenas. Gracias, Pilar, gracias por estos datos. Inflación, datos y cifras que vamos a comenzar, les decía, datos y cifras que vamos a comenzar a comentar de inmediato con Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en el estudio y de CNN Chile, aquí en la sala de redacción. Bienvenido. Gracias, Matías, gracias por invitarme. Bueno, ¿te sorprendió este 1% de inflación del mes de marzo cuando recién el día 26 el precio de los combustibles tiene esta alza brusca? Por lo tanto, no alcanza a ser recogido. La verdad es que no me sorprendió. Yo venía viendo una trayectoria, porque uno, como hemos hablado otras veces, esto se basa en trayectoria. Y la trayectoria está marcadamente al alza de la inflación. Probablemente ya las proyecciones de abril están marcando más de un 1%, pero todavía queda tiempo para ir perfeccionando esas proyecciones, pero claramente es lo que habíamos predicho y bueno, y va a seguir en esa tendencia. Este va a ser un año en que la inflación va a ser más alta de la que se había dicho, cerca del 4%, creo yo, en este momento. Ahora, se ha hablado mucho de la forma en que el gobierno traspasó esta alza a los consumidores, a la población. Este aumento del 1% habría sido distinto si se hubiera traspasado en forma más paulatina. ¿Y cuál es el efecto de que esa alza haya sido con este nivel de velocidad? Yo creo que eso no influye mucho para la medición en el mediano plazo, que vamos a decir de aquí a fin de año. Claro. Yo creo que igual íbamos a tener una inflación más alta de la que se estaba proyectando a comienzo de año, incluso en la mitad del año pasado. Por lo tanto, yo no le daría mucha importancia a eso. Y lo que sí le daría importancia es que tenemos un fenómeno inflacionario en el país que se está incubando y que las autoridades van a tener que tener mucho cuidado con él. Ahora, ¿qué fue lo que influye? Porque marzo es tradicionalmente un mes que es más alto porque hay otro tipo de gastos, pero el alza de los combustibles fue recién el 26.
¿Cuáles fueron los elementos que llevan a la cifra que recibimos hoy? Yo creo que lo que más influye es la velocidad con que se está traspasando la inflación a otros productos, porque es evidente que el impacto de los combustibles es lógico y todo el mundo lo espera, pero la velocidad con que se está traspasando a otros bienes y servicios es lo que más me sorprende a mí. Tenemos claramente que hay una serie de bienes y servicios que están en la economía, que están siendo afectados por la inflación más alta y por lo tanto eso van a subir la trayectoria de la inflación en las próximas semanas. Ahora, ¿cómo influye eso en el ánimo de las personas, en el ánimo de los consumidores, en el ánimo de los inversionistas? Bueno, la inflación es muy mala para la gente, sobre todo para gente que sabe que la inflación es un impuesto y por lo tanto sabe que esto les afecta y les afecta mucho. Por lo tanto, eso es lo que el Banco Central va a tener en mente cuando se implementen las siguientes medidas de política monetaria. Por ejemplo, no mover mucho la tasa de interés. Yo creo que no la va a poder bajar. Yo creo que tenemos un momento de pausa monetaria en la cual se va a tener que poner mucha atención al control de la inflación, cosa que no habíamos hablado en mucho tiempo en este país, y por lo tanto la gente le preocupa las alzas de la inflación. Si hay algo que preocupa en Chile es cuando la inflación sube, porque durante mucho tiempo la tuvimos bien controlada. Pero ahora tenemos este despegue, ¿no?, la inflación. Y eso, claro, golpea ampliamente a la población. Hay medidas que se tomaron para amortiguar este impacto. ¿Han sido las medidas correctas las que ha aplicado el gobierno para enfrentar esta situación y evitarle a la población, digamos, un impacto mayor? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda que la autoridad ha estado bien en apuntar a medidas que ayuden a suavizar la trayectoria de la inflación en el mediano plazo. Más no se puede hacer. Pero están comenzando a surgir nuevas peticiones que incluyan a más sectores y hay una, además, una amenaza de que se vuelva a hablar de elementos como, por ejemplo, el retiro de fondos previsionales. Sí, yo creo que eso sería un error. Sería un tremendo error porque lo que tenemos que controlar en estos momentos son presiones inflacionarias. La experiencia que hemos tenido con los retiros es que añaden más presiones inflacionarias. Por lo tanto, el Banco Central va a hacer su trabajo en moderar las bajas tasas de interés, pero además va a requerir el apoyo fiscal, el apoyo de que no haya expansiones de gasto que pongan en peligro esta trayectoria de inflación que está haciendo con una pendiente más alta de lo que habíamos esperado en un comienzo. Por lo tanto, el gobierno tiene una tarea difícil que es apoyar a ciertos sectores y no incurrir en nuevos gastos. Incluso es en un periodo en el que está recortando gastos. ¿Cuál es el escenario en que se tiene que mover el Estado para volver a esta regulación que teníamos y que habla el Consejo Fiscal Autónomo el día de hoy también? Tiene que cuidar mucho los gastos, tiene que tener mucho cuidado con cualquier expansión fiscal y más bien tiene que mantenerse atento a que la trayectoria de inflación se mantenga en límites que se puedan rápidamente controlar, porque si llega un momento que la trayectoria de la inflación empieza a dispararse, ahí estamos en problema. Alejandro, y con el MEPCO en las condiciones en que está el día de hoy, con este ajuste que se le hizo a través de un decreto, han comenzado a bajar los precios del petróleo en estos días. ¿Eso cuándo debiéramos comenzar a verlo en el precio? Así como subieron 370 pesos la benzina y 580 el diésel, si comienza a bajar, ¿cuándo debiéramos notarlo en el bolsillo y va a bajar con, digamos, la misma magnitud en la que subió? Bueno, el MEPCO ayuda, sin duda, a suavizar la trayectoria de inflación, pero en sí no es más que una manera de mantener la sensación ambiente bajo control. Pero cuando bajan los combustibles, ¿eso debiera traducirse en una baja a los usuarios? Debería traducirse también. ¿En qué plazo se traspasa al público? Como ha estado funcionando, yo creo que rápidamente.
en un periodo de un mes se debería poner un estabilizador automático, pero el MEPCO es simplemente una especie de visualización de la inflación, pero no es la inflación. La inflación es un fenómeno con su propio dinamismo, y eso es lo que hay que controlar. Ahora, dentro de estos días, probablemente a fines de semana o a principios de la próxima, vamos a conocer este paquete de medidas que ha anunciado el gobierno, proyecto de ley miscelánea, que entre otras cosas habla de recortar el impuesto a las grandes empresas de un 27 a un 23%, aparentemente en forma escalonada. ¿Cuán necesario ves esa disminución, si es que la ves necesaria, para estimular la inversión y el crecimiento, que es lo que ha planteado el gobierno? Sí, yo creo que eso va en la trayectoria correcta. Hay que buscar maneras de que la economía acelere su crecimiento, sin duda, y lo acelere sobre la base de que sea la inversión el principal promotor de ese crecimiento. Lo que necesita el país es que la economía crezca, y este año no va a crecer tanto. Diría que va a crecer bastante menos de lo que se esperaba a comienzo. Podemos crecer menos del 2%, y el próximo año quizás nos podamos acercar a un 3%, y el otro año acercarnos a un 4%, para el año 30 tener un crecimiento cercano al 4%. Pero no vamos a tener un crecimiento espectacular en los próximos años. Ahora, ¿es posible hacer esta rebaja impositiva sin tener las mismas medidas que permitan recaudar lo que no se va a recaudar a través de esta baja impositiva? Lo que pasa es que eso es bastante relativo, porque en la medida que el crecimiento se empiece a notar en el país, vamos a tener mayor recaudación por mayor crecimiento, que es lo que le falta al país. Eso es lo que hay que buscar, mayor crecimiento para que el país crezca más, y de esa manera tengamos una recaudación asociada a mayor crecimiento. Ahora, ¿se puede hacer se puede legislar, de acuerdo, todavía no conocemos el proyecto de ley, pero el tema de la rebaja a las grandes empresas es un elemento que sí va a estar presente? ¿Lo podemos hacer en este escenario? Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es fundamental para que las empresas empiecen a producir más, utilicen más la inversión y tengamos una tasa de crecimiento mayor en los próximos años. No este año, como dije anteriormente, pero sí podamos observar una aceleración del crecimiento en los próximos. Bueno, para la inversión también es necesario tener créditos que acompañen ese deseo de invertir, y las tasas no van a bajar. ¿Las tasas de interés? Van a bajar poquito. Por eso. Van a bajar poquito. Pero yo creo que la fuerza de la inversión está en que el empresariado se dé cuenta que estamos en un país con una economía sana, que está aspirando a tener tasas de crecimiento mayores, y que ese crecimiento va a imponer una mayor recaudación. Ahora, ¿cómo ves, porque es bien importante en economía, las sensaciones? Sin duda. Digamos, es una ciencia que se mueve a través también de cosas que son bien poco racionales, si quisiéramos llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves el ánimo, tanto en los consumidores como en las personas que necesitan y que van a invertir? Yo hasta aquí lo veo bien. Lo veo bien, pero es muy importante que eso se sostenga en el tiempo. O sea, no sacamos nada con que empezamos a crecer este año, después crecemos un poquito más y después más. Si al final la gente no percibe que efectivamente tenemos una economía con mucho más expectativa, una ventana de oportunidades mucho más grande. Ahí se la juega el gobierno del presidente Kast. Por lo tanto, la comunicación es muy importante. Absolutamente clave. Si la comunicación no funciona, no vamos a tener ese fenómeno. ¿Fue un error decir que teníamos un país en quiebra? Definitivamente sí, fue un error. Primero, por el principio de que el país no está en quiebra. El país está con algunos problemas de funcionamiento, pero no en quiebra. Eso fue un error. Ahora, ¿cómo se planteó durante la campaña? El gobierno tenía esta propuesta de bajar en $6.000 millones el gasto. ¿Es posible que se pueda cumplir esa meta en digamos, con la guerra, con las cosas que han ido cambiando? Yo creo que las metas fiscales se pueden cumplir. Como te dije, 100. Lo importante aquí es que se perciba que hay una fuerza que hace al país crecer más, y lo hace crecer sanamente.
Si el punto es que crezca sanamente y que no incube más presión inflacionaria. Ahora, ¿cómo se puede proyectar esto para el mes siguiente, donde incluso las expectativas del mercado es que la inflación del mes de abril sea un 1,6%, otros hablan de un 1,7%, eso trae cambios inmediatos en la UEF y se traspasa ya a toda la cadena productiva? Bueno, eso es lamentablemente lo que se llama una inercia inflacionaria. Tuvimos una inercia inflacionaria ya en el mes de marzo que arrojó un 1% de inflación, pero lamentablemente creo que vamos a tener una inflación mayor en el mes de abril, 1,6, quizás 1,7. Pero eso se puede ir suavizando en la medida que las expectativas de inflación se van aplacando y el crecimiento, que es lo importante, empieza a notarse en los sectores productivos, sobre todo con mayor inversión. ¿Cuáles son las recomendaciones para el ciudadano común, los que nos están viendo en la casa? ¿Qué es lo que cuáles son las decisiones que debieran tomar a partir de lo que hemos visto y con los números que tenemos? Que tienen que observar con mucho cuidado el panorama. El panorama está yendo más rápido. Esto es como una montaña rusa, que la montaña rusa, cuando empieza a agarrar vuelo, la gente se asusta un poco, pero yo creo que todavía tenemos tiempo de observar con calma y tener mucha paciencia para observar los cambios que necesita el país. Muy bien. Alejandro Alarcón, economista académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Gracias por acompañarnos aquí en Hoy es Noticia en CNN Chile. Un agrado, Matilde, un agrado. Muchas gracias. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, 6:38. Imagen de Viña del Mar para irnos a la pausa y ya estamos de regreso con noticias internacionales y más. 6 de la tarde con 42 minutos. Vamos a volver al Congreso en Valparaíso porque durante esta jornada la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, asistió a la Comisión de Seguridad precisamente de la Cámara. ¿Cuáles fueron los temas abordados? Recordemos que ella estaba invitada el pasado lunes, pero no concurrió porque acompañaba al presidente José Antonio Kast a este viaje que realizó a Argentina. Vamos a conocer los detalles de esta visita junto a Nicolás Donoso, quien te saludamos nuevamente, Nicolás. Sí, Mati, te saludo nuevamente porque fue una de las citaciones más esperadas, al menos la comparecencia de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner a la Comisión de Seguridad del Senado, Comisión de Seguridad del Senado que la recibía por primera vez, porque hay que decir siempre que el Senado se demoró mayor tiempo que la Cámara en poder constituir las comisiones, porque no estaba el acuerdo administrativo que apenas se pudo zanjar previo a la semana regional y estaban las dudas respecto que han seguido rondando. No ha podido acallar las críticas en relación a la bullada salida de la ex subdirectora también de la API, tercera autoridad del mando en ese momento, Consuelo Peña, pese a la exposición del director general de la API, Eduardo Serna, donde señalaba que fue decisión de la institución, fue decisión propia de él, encasillando la decisión final de sacar a Peña de la institución y con eso plegándose también a la versión tanto de la ministra como del presidente José Antonio Kast, que en todo caso señalaban que la decisión había sido de Serna. Se le preguntó en algún momento de la exposición de hecho Steiner por medio del senador del Partido Socialista Juan Luis Castro si es que ella había tenido, pese a lo dicho por Serna, alguna incidencia y algún comentario también respecto a que se debía sacar a Consuelo Peña. Ahí la ministra de Seguridad termina respondiendo en algún momento. Sorprende porque no se había decidido, justamente no había definido referirse al tema durante más de alguna que otra oportunidad y termina señalando que son expresiones vejatorias las que se han señalado en su contra, que ella, esto no se trata de un pasada de cuentas, que ella no tiene ninguna relación, ninguna incidencia en la salida de Peña, que está abocada en seguir trabajando por mejorar los índices, por ejemplo, de seguridad, en implementar los distintos planes que vamos a pasar a detallar posteriormente también en base al plan de seguridad que termina presentando, y también termina señalando que ha sido una situación compleja, que ella es madre y que se ha hablado en algún momento de distintas situaciones con el intento, ha dicho, de crear una historia paralela que no ha sido de alguna forma un complot. Así ha señalado la ministra Steiner las situaciones, las diversas informaciones que se han dado a conocer por medio de distintos reportajes en relación a un propio conflicto que eventualmente ella tendría con Peña, o en algún momento también algún conflicto con inclusive la Policía de Investigaciones. Ella eso lo desmiente. Esta decisión, reitero, y como lo señaló el señor Cerda, fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Y quiero expresar
en este momento la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias. Yo soy una madre, además, y es complejo recibir estas expresiones con intentos de crear una historia paralela que no ha sido. Y como eso no prendió, por así decirlo, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un complot o algo así. Entonces, y con esto quiero cerrar el tema porque a mí lo que me interesa de verdad es trabajar por el país. Si bien, Mati, la ministra intenta cerrar la polémica, ahí recordemos también un oficio que ella había solicitado a los días de asumir en relación a procedimientos en la zona norte que están de alguna forma involucrados en esta polémica que se ha suscitado y que eso está alojado en Contraloría. Se debería dar respuesta, de hecho, los próximos días y es allí entonces donde los parlamentarios han seguido insistiendo. Pero lo decíamos, la ministra de Seguridad asiste a la comisión para referirse a este plan integral de seguridad pública. No lo había hecho, valga la redundancia, públicamente acá en el Congreso, no pudo hacerlo en la Comisión de Seguridad de la Cámara, por tanto ya ahora presenta los principales lineamientos para poder enfrentar lo que ellos han desarrollado como el crimen organizado, también la migración irregular y mejorar los índices de seguridad en un plan que a grandes rasgos considera, por ejemplo, el plan de recuperación de territorios ocupados, también distintos procedimientos con detenidos a lo largo del país, al menos 2 grandes procedimientos se dieron cuenta para quienes tenían órdenes de detención vigentes. El plan de escudo fronterizo se refiere entonces al fortalecimiento y robustecimiento de las policías, de equipos tecnológicos para poder evitar el ingreso de migrantes en situación irregular. También el plan de emergencia de seguridad contra la violencia escolar en estos 2 proyectos alojados en Comisión de Constitución y en Comisión de Educación, ambos en la Cámara de Diputadas y Diputados, y así como también se refirió a la agenda legislativa, cuáles van a ser esos proyectos prioritarios, ya prácticamente un mes de haber asumido el gobierno del presidente José Antonio Kast, poniendo énfasis en el proyecto de subsistema de inteligencia económica que data de la administración del expresidente Gabriel Boric, que considera bajo 3 excepciones el levantamiento del secreto bancario con previa autorización de la Unidad de Análisis Financiero, y es eso lo que va a seguir dando al menos cabida a la ministra de Seguridad. Ella lo señalaba cuando era fiscal, estar a favor del secreto bancario bajo ciertas excepciones, y es uno de los proyectos entonces que se le va a dar prioridad, que se encuentra en todo caso en tercer trámite en las próximas semanas. Pasamos y seguimos escuchando entonces a la ministra. Nuestro principal objetivo es atacar el crimen organizado y esto lo vamos a hacer desde distintos puntos de vista o por distintos focos. Uno, por ejemplo, que ya lo estamos haciendo, la recuperación de terrenos. Todos saben que estamos con un trabajo para desalojar y después poder cerrar definitivamente lo que es Cerro Chuño y no tengamos la posibilidad de que esos terrenos vuelvan a ser tomados. Por otro lado, también tenemos distintos operativos que ya hemos realizado 2 a nivel nacional. Vamos a evaluar si focalizamos esos operativos el día de mañana en ciertas regiones. Bueno, tenemos que ir evaluando cómo se van dando. Producto de estos operativos, no olvidemos que se logró detener en el primero de ellos a más de 2.000, 2.900 personas que se encontraban prófugas de la justicia. Se ha criticado ampliamente por medio de la oposición los tiempos, prácticamente un mes de instalación del gobierno y de la ministra, una instalación que ha sido compleja y que no se ha avanzado latamente en cierta priorización de proyectos como sí se hizo con la agenda de seguridad en el gobierno interior. El punto lo hace, por ejemplo, el senador independiente PPD, Pedro Araya, quien también duda de la efectividad que se está teniendo con el plan escudo fronterizo en la macrozona norte, bien digo, por lo que respecta a los recursos para la tecnología. Pero hace el contrapunto el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, en relación a que si bien nos ha puesto prioridad a proyectos como reglas de uso de la fuerza o de infraestructura crítica, sí se ha enfrentado y se le ha puesto urgencia a proyectos para enfrentar la migración irregular. En la sala, de hecho, votamos varios proyectos en materia de seguridad. Ayer aprobamos en general el que modifica y perfecciona las expulsiones administrativas de migrantes ilegales, que es precisamente parte de las prioridades más relevantes. Votamos hace pocos días los pelotazos a las cárceles para efectos de prohibir o establecer un perímetro para que eso no ocurra. Me parece que en la sala actúa, y además han votado de manera transversal, habiendo un ánimo muy positivo poder avanzar en proyectos en materia de seguridad.
En las comisiones estamos recibiendo los ministros. Los proyectos que han estado en tabla han apuntado directamente a las prioridades de este gobierno que tienen que ver precisamente con la seguridad. En cuanto a la presentación, yo tengo varias dudas, ministra, y hacerle un par de comentarios y sugerencias. Usted es bien conocedora de una parte importante de la frontera norte. Yo no quiero cuestionar lo que está haciendo el presidente Kast, porque probablemente el tema de la zanja es un tema que puede ser bien, pero todos sabemos que eso es para una parte de la frontera. La permeabilidad que tiene la frontera de la región de Antofagasta es muy distinta a la que tiene Arica y Iquique. Entonces, en ese sentido, poder mejorar las medidas que se están implementando, porque además esto no es solo tecnología, porque no sacamos nada con tener tecnología si no hay personal que se haga cargo de las medidas que se toman. O sea, un dron perfectamente puede detectar el paso de migrantes regulares, pero en el caso de la frontera de la región de Antofagasta, desde que ese dron detecta hasta que le use una patrulla y esa patrulla llega al lugar, pueden pasar 7 horas, incluso un día, dado lo complejo de la geografía. Entonces, en eso, ver que puede existir una mayor coordinación entre lo que está haciendo personal policial y el despliegue que está teniendo el ejército en la frontera. Jornada que ha sido extensa, entonces, Mati, para la ministra Steiner. Estuvo, lo decíamos, en la Comisión de Seguridad del Senado, posteriormente en la Comisión de Mujer acá en la Cámara Baja, y ahora se encuentra en la Comisión de Seguridad también de la Cámara de Diputados, y todavía no logra salpicar de alguna forma, o sigue salpicando más bien en ella, los conflictos tanto en Policía de Investigaciones. Venía también de lo sucedido con la rebaja del presupuesto en 3% en seguridad, donde finalmente se echa marcha atrás, pero ahí no quedó bien parada, y así como también en el cuestionamiento de las cifras por parte de la oposición de que ellos han señalado que los homicidios han ido a un aumento en el último mes. Bien, Nicolás, bueno, vamos a ver respecto a esta polémica con la ministra de Seguridad, cuál va a ser el informe de Contraloría que ha sido solicitado a raíz de este requerimiento del diputado Raúl Leiva. Así que esa pudiera ser una arista que pudiera complicar o no, o tal vez zanjar definitivamente este tema. Así que muchísimas gracias por este informe y seguimos atentos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Luego de 2 años de tramitación, el Congreso despachó la ley que endurece las penas por el tráfico de drogas altamente tóxicas. Juan Cristóbal Chato nos va a contar todos los detalles. Hola, Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, porque tras 2 años de tramitación, el Senado despachó a ley una modificación a la ley 20.000 que establece agravantes y también diferentes sanciones para el tráfico de drogas cuando se trata específicamente de sustancias que son consideradas altamente tóxicas. Hablamos de, por ejemplo, el fentanilo, carfentanilo, metanfetamina y ketamina, entre otros. Recordemos que durante los últimos años este tipo de drogas han estado cada vez más presentes en nuestro país, y también hace un par de años precisamente se dio este fenómeno de robos, particularmente de fentanilo y morfina dentro de centros médicos para su posterior comercialización. Fue ahí, debido a ese fenómeno, que parlamentarios integrantes de la Comisión de Salud del Senado impulsaron esta legislación que ahora está lista para ser despachada a ley. Son sustancias precisamente altamente adictivas y muy peligrosas para la salud, por la que la valoraron tanto desde la Comisión de Salud como la Comisión de Seguridad, ya que esto también aporta en el combate al narcotráfico. Los invito a que pasemos a escuchar parte de las reacciones de algunos parlamentarios. El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Estamos hablando de cosas gravísimas como ocurre en el hemisferio norte. Por lo tanto, esto es un paso decisivo que va a permitir combatir este tipo de narcotráfico con estas sustancias que cuesta detectar, pero que en la práctica vienen muchas veces de hospitales o centros de salud. Una gran noticia para todo lo que es la lucha contra el delito del crimen organizado y los efectos devastadores en la salud de las personas. Eran figuras que no estaban establecidas como corresponde en el Código Penal desde el punto de vista de las agravantes, la importación y mal uso y tráfico del fentanilo. Es una droga que hace mucho daño, que está penetrando con fuerza en Chile, y es necesario tomar las precauciones legales como corresponden antes que penetre con más fuerza en nuestro país, donde está dejando además mucha gente con vicios, no solamente con vicios, sino que además hay una importación y un tráfico de fentanilo que le está haciendo mucho daño al país, y es necesario obviamente actualizar la normativa penal para efectos de poder castigar con fuerza a quienes utilizan esta droga con malos fines.
Actualmente, la Ley 20.000, que tipifica como delito el tráfico de drogas, establece dos tipos de sanciones. Una, cuando se trata de tráfico de pequeñas cantidades, conocido coloquialmente como microtráfico. Ahí las penas van desde los 541 días a 5 años y 1 día de cárcel, mientras que las multas o las sanciones pecuniarias van desde las 10 a las 40 UTM. En el caso de tráfico de drogas como tal, las penas de cárcel van desde los 5 hasta los 15 años de presidio y las multas van desde las 40 a las 400 unidades tributarias mensuales. Recordemos que actualmente la UTM está rondeando los 69.000 pesos, por lo que las multas son bastante elevadas. ¿Y qué es lo que hace esta legislación en particular? Es que cuando se trata del tráfico de sustancias altamente tóxicas, como las que mencionábamos antes, fentanilo, ketamina, metanfetamina, entre otras, siempre va a ser tráfico de drogas sin importar la cantidad, es decir, no se puede apelar a que es microtráfico cuando se trata de estas sustancias. Así lo explica precisamente los expertos. Lo que hace esta ley es decir que cuando se trate de pequeñas cantidades de drogas que causen un efecto o daño considerable a la salud pública, es decir, aquellas que están en el artículo 1 del reglamento, un reglamento al que hace reenvío esta ley, se va a aplicar la pena del artículo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, respecto de las pequeñas cantidades de drogas, de sustancias que son altamente adictivas, como aquellas que han salido mencionadas durante la tramitación legislativa, no se va a poder aplicar esta sanción privilegiada y va a tener que aplicarse la misma sanción que opera respecto al tráfico propiamente tal. Ahora, esta no es la única medida que toma esta legislación, que se trata precisamente de una actualización de la Ley 20.000. Primero, estas sustancias que son consideradas altamente tóxicas están siendo removidas de la ley como tal para ser sujetas a reglamento. ¿Esto por qué? Porque eventualmente es mucho más fácil actualizar un reglamento a través de un decreto que volver a legislar sobre esta norma a medida que vayan apareciendo nuevas sustancias que puedan ser consideradas altamente tóxicas. Y también se establecen nuevas agravantes para casos de tráfico de drogas. En primer lugar, se establece como un agravante cuando una persona sustrae de un centro de salud estas drogas que pueden ser usadas en el centro médico, como por ejemplo el fentanilo, y también se establece como agravante cuando una persona adultera una sustancia con algunas de estas drogas consideradas altamente tóxicas. Hemos sabido de casos, por ejemplo, de narcotraficantes que adulteran las sustancias con fentanilo para hacerlas más adictivas y así fidelizar la clientela dentro de este narcotráfico. Son estas entonces las medidas que ya están listas para ser promulgadas a ley después de ser aprobada esta modificación a la Ley 20.000 en la sala del Senado. Gracias, Juan Cristóbal. Buenas tardes. 7:09 y cambiamos de tema. Pese al aumento en el precio de los combustibles, los automóviles registraron un alza de un 14% en las ventas. ¿A qué se debe? Natalia Muñoz nos va a contar. Hola, Nati. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, de hecho marzo va a ser recordado por muchos, decían de hecho los expertos que va a pasar a la historia como el mes donde se registró este fuerte incremento en el precio de los combustibles, pero paradójicamente, según lo que comentaba la industria automotor, uno pensaría que andarían menos vehículos circulando o que habrían menos ventas de vehículos durante el tercer mes del año, lo que no ocurrió. De hecho, según las cifras que entregaba durante esta jornada la ANAC, el crecimiento de la venta de vehículos nuevos de pasajeros fue de un 14% durante el tercer mes del año si lo comparamos justamente con marzo del año pasado. Son buenas noticias para la industria, pero ojo que viene con una preferencia que va muy marcada por parte de los consumidores, que es principalmente que los vehículos tengan un menor consumo, una mayor eficiencia y también en vehículos que vayan de la mano de las nuevas energías, ya sean híbridos o eléctricos. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba al respecto desde la ANAC. Donde sí hubo un impacto es en el cambio de tecnología, ya que muchos clientes, compradores o cotizantes preguntaron durante las últimas semanas del mes de marzo por un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido enchufable, en fin, un vehículo más eficiente energéticamente, preocupados por el consumo de combustible.
Ahí escuchábamos entonces a Diego Mendoza, secretario general de la ANAC, quien comentaba también esta nueva preferencia por parte de los consumidores, donde si bien se registró un aumento explosivo durante las últimas 2 semanas de marzo, y así nos comentaban también las diferentes marcas, donde las cotizaciones por modelos de nuevas energías, ya sean híbridos o eléctricos, subieron en algunos casos hasta un 300%, y también se pudo ver durante las cifras del mes de marzo, donde se registraron también mayores ventas por parte de vehículos con estas tecnologías. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto desde las marcas, desde Omoda Yeiku y también desde Kia, quienes nos comentaban cómo subieron las cotizaciones y ventas también de los vehículos de nuevas energías. Las últimas 2 semanas del mes de marzo vimos un incremento de un 300% en la cantidad de cotizaciones por nuestro híbrido enchufable Yeiku 7. Está probado que da más de 1.200 kilómetros de rendimiento con un estanque de 60 litros. Y bueno, como un híbrido enchufable, también tú puedes usarlo con carga eléctrica, puedes enchufarlo con el enchufe en tu casa y puedes andar diariamente alrededor de 90 kilómetros con la batería eléctrica. Ha habido un cambio importante en la tendencia de las cotizaciones de vehículos híbridos y eléctricos en nuestra marca. Tanto en los vehículos híbridos nuestro crecimiento fue de casi 2 veces lo que llevábamos en el mes de marzo y meses anteriores, y en el caso de los eléctricos el salto fue impresionante. Saltamos 10x el volumen de cotizaciones, lo que hace sentido con lo que estamos viviendo hoy en la contingencia actual. Sí, Mati, una eficiencia que va a ser cada vez más importante. De hecho, ya lo adelantaba durante esta semana en un informe que fue elaborado por Scotiabank de que las bencinas podrían volver a tener un fuerte incremento este 16 de abril y serían juntamente 85 pesos por litro para las gasolinas y 75 pesos por litro para el diésel, que se podrían concretar, como ya lo comentábamos, el próximo 16 de abril. Por supuesto, esto va a quedar de la mano de lo que vaya a ocurrir justamente con el conflicto que se está desarrollando en el Medio Oriente, que ha tenido una escalada también durante estas últimas horas y también los últimos días, y es por eso que desde la ANAC proponen medidas para que se pueda ir fomentando el uso de nuevas tecnologías y de vehículos eléctricos y también híbridos. Escuchemos entonces qué es lo que proponen justamente desde la industria automotor. Y que van desde reducciones en el permiso de circulación, aprovechamiento del vehículo con el IVA para que pueda ser utilizado también como vehículo de empresa, con un gasto aceptado y no un gasto rechazado, y también programas para incentivar la instalación de cargadores domiciliarios. Ahí están entonces las propuestas por parte de la industria, quienes comentaban de que si bien se han acelerado las cotizaciones de los vehículos de las nuevas energías, aún así faltan estos incentivos para que más consumidores puedan acceder a estas tecnologías más limpias, pero también más eficientes. Bueno, muchísimas gracias, Nati. Ahí vamos a ver cómo se comporta el mercado automotriz a partir de estos cambios con los precios de los combustibles. Nosotros nos despedimos, son las 7:26 con esta imagen de Plaza Italia. Nos despedimos, que tengan un muy buen resto de día y hasta mañana.